Lechera Asturiana, que de pastos y verdes sabemos un rato, somos de los que piensan que hay jardines en los que sí hay que meterse. Lo puedes hacer por convicción, por educar, porque es ahora o nunca, o por amor. Tú sabrás, pero todo buen jardín que se precie necesita un jardinero que lo cuide, lo defienda y lo proteja. Y aquí en Asturias somos más de 7000. Así que, mientras te acabas ese vaso de leche, pregúntate, ¿en qué jardín te quieres meter? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Ballet Fit para la carrera de la mujer virtual, ¿vale? Un año más apoyando esta causa tan bonita y solidaria. Mi nombre es Liz y soy instructora de Ballet Fit en Zaragoza. Y nada, supongo que la mayoría ya sabéis qué consiste el Ballet Fit, porque es una disciplina que ahora está súper de moda, pero para los que acabáis de llegar, os cuento. Es ballet y fitness, ¿sí? Fusionados. Entonces, lo puede hacer cualquiera, ¿vale? No importa la edad, el sexo, la condición física, no hace falta tener conocimientos previos de ballet. Sí, cualquier persona que tenga ganas puede animarse perfectamente e iniciarse en esta disciplina, ¿vale? Adecuamos la intensidad, adecuamos un poquito el nivel y eso, para todos los públicos. ¿Qué es lo que necesitamos para una sesión de Ballet Fit? Pues lo único que necesitamos es ropa cómoda y sobre todo importante el calzado, ¿vale? Si tenemos zapatillas de estas que son de suela partida que llamamos sneakers, genial. Si no, mejor que deportiva es trabajar descalzo con calcetín, ¿vale? Porque así podemos trabajar los pies, que es algo tan característico en el trabajo del ballet. Y además, otro de nuestros puntos claves es que necesitamos una barra, que en su defecto podemos usar una silla con un respaldo alto, ¿vale? Pero necesitamos algo que nos sirva de apoyo para hacer nuestro trabajo en esta sesión de Ballet Fit. Y eso es todo lo que necesitamos. Ganas de divertirnos, ganas de trabajar, ¿ok? Vamos a coger nuestra posición de Ballet Fit, que es muy importante. Sí, vamos a cerrar una cremallera imaginaria desde el dedo gordo hasta el esternón, alargando siempre la cintura, una pincita en la zona de los glúteos, otra pincita en la zona de las escápulas y buscamos esa cintura larga, ese cuello largo, ¿ok? Y ahí, esa posición tenemos que mantenerla a lo largo de toda nuestra sesión. Y enseguida vamos a ver cómo nuestra musculatura interna trabaja, ¿vale? Cómo se va calentando y cómo va trabajando toda nuestra musculatura. Así que nada, espero que lo disfrutéis y empezamos. ¿Vamos a por ello? Ok. Empezamos, cerramos esa cremallera imaginaria, alargamos cintura, mira, buscamos un plie, metiendo un poquito la rodilla y un plie, disparando esa rodilla hacia el techo. Suave, hacemos un poquito de calentamiento empezando a sentir nuestro cuerpo. Y mira, ahora hacemos unas media puntas y media punta y vamos alternando, acompañando con nuestro brazo. Despacio abajo, empieza a sentir tu musculatura y cambiamos suave y lento abajo, dos manitas a la barra, plie, redondeo un poquito mi espalda y alargo. Ok, reforzamos esa posición de Ballet Fit, cinturita larga. Pinza en el glúteo, pinza entre las escápulas, ese cuello y esa cintura larga, esa cremallera bien cerrada. Buscamos un plie y empezamos a hacer unos pequeñitos rebotes. Vamos a hacer un calentamiento más activo ahora. Mira. Y rebota. Ok, vamos a subir un poquito esas pulsaciones. Mira, abre tu pierna. Uno y también. Una, y ahora igual, pero lleva tu talón al glúteo y al glúteo. Dos más,
otro. Vamos a subir un poquito su pulsación. Vamos a empezar a animarnos. Y eleva sus brazos. Y vamos a aplaudirnos ya para empezar. Ok, paramos. Llevamos una pierna atrás. Bien. Doble delante. Y alargamos atrás. Y delante. Y alargo atrás. Suave. Ok. Una vez más. Recogemos. Y cambiamos. 2. Y estira. Eleva el talón de atrás. Y ahora, tus dedos. Buscando ese estiramiento, esa movilización. Una vez más. Recoges. Mira, y ahora pierna y brazo al lado. 1, 2, 3. Venga. Calentando. Y ahora brazo delante y pierna atrás. 2, 3. Alarga, lejos. Ok. Sepárate un poquito de la barra. Mira, busca un estiramiento. Y ahora intenta llegar al suelo. Y vuelves a tu punto de apoyo. Y abajo. ¿Que no llegó al suelo? No pasa nada. ¿Sí? Proyectamos lejos. Quédate abajo. Agarra tus tobillos. Baja esas caderas. Y proyecta tu coxis hacia el techo. Bajo. Y arriba. Y 1. Y desarrollamos. Acércate. Mira, al otro lado. Pierna y brazo. 2, 3. Y 4, 3. Venga, adelante y atrás. Vamos, equipo. 1, 2, 3. Y lo vamos a hacer un poquito más activo, Mira, sáltalo. Al lado. 2, 3. Y cámbialo. 1, 2, 3. Y 4, 3. Y ahora libera tu cadera. Abre y cruza. No caiga tu cuerpo. Libera tu cadera. Y cambiamos. 1, 2 y vale. Y de nuevo. Pierna y brazo. Saltadito. Venga, saltado. Delante y atrás. 2. Vamos. Alarga lejos. Y cámbialo. 1, 2, 3. Y vamos a pasarlo bien, vamos a divertirnos. Y delante y atrás. 2, 3. 4, 3, 2. Y mira, respira. ¡Ay! ¡Wow! ¡Más! Vamos a por unos tantés. Salimos la pierna adelante. Y pie. Date. Y pie. Cepilla el suelo. Cepilla el suelo. Mira, te quedas en el pie. Y ahora hacemos punta, talón. Nuestra posición. Que no se nos vea igual hacia atrás. Alargamos la cintura. Nos quedamos en el flex. Y ahora subimos y bajamos. Como si deslizáramos nuestro pie por la pared. Sube y alarga más. Quédate arriba. Mira, y ahora flexiono las dos y empujo. Y alargo. Todo recogido. Vamos a acompañar con el brazo. Primera. Y anoche delante. Venga. Empuja el suelo. Ok, te quedas en el pie y mira, pon tu talón. Delante y al lado. Pop. Al lado. Up. Ok. Y cambiamos. 1. Cepilla el suelo tú también. Cepilla. Ok. Quédate en pie. Y coge esa punta. Y ese flex. Venga, el glúteo sigue apretado. Todo sigue recogido. Me quedo en el flex. Y subo. Y bajo. Arriba. Mantengo el pie y mi pierna de soporte. Y me quedo arriba. Y desde ahí flexiono las dos. Y empujo el suelo y me alargo hacia el techo. 1. Eso es. Acompañamos con el brazo. Esa primera y esa longe delante. Primera y allongé. Primera y allongé. Ok, quédate en el pie y buscamos ese talón.
Venga. Manteniendo el pie en la pierna de soporte. Up. Y ahora hacemos unos tantos alternando piernas. Una pierna y otra. Presiono bien con los talones en el suelo al hacer mi plie. Up. 2. Vale, alarga un brazo. Busca lejos al lado. Y cambiamos. Respirando. Vuelvo. Y hacemos 4 con una pierna. 1. Plie. 2. Y plie. Venga, al hacer mi plie. Me alargo más. Me recojo más. Y cambiamos. 1. Y 2. Eso es. Ok, una vez más, quédate en el pie, mueva con tu talón, delante y al lado. Pum. Vamos. Venga, alarga esa cintura, alarga ese cuello. Pum, pum. Cambiamos. 1, 2. Eso es. Y 4, 3, 2. Y alternando de nuevo, un pie y otro. Y uno y otro. Y nos vamos con unos retires. Recogemos bien a la altura de la rodilla. Mira, desde tu cadera abres y cierras. Abres y cierras. ¡Wow! Ahí lo tenemos. Y ahora plie. Y abro. No apoyamos la punta del pie en la rodilla. Desde la cadera, notando el glúteo. Y ahora la rodilla y el pecho. 1, 2, 3. Alarga hacia la cintura. Alarga. Alarga. Y mira, vamos a combinar un poquito. Recogemos, alargamos atrás y delante. Retire, alargo. Siempre buscando esta musculatura larga del balancín, manteniendo nuestra posición, Recogemos y cambiamos. Abro. 2. Venga, tu posición. Baja abdominal, suelo pélvico. Y en plie. 1, 2. Sin apoyar el pie en la rodilla. Y ahora la rodilla en el pecho. 1, 2. Y me alargo más. Eso es. Mira. Retire. La noche atrás. Retire y punta adelante. 1. Como si nos partiéramos por la mitad. Buscamos alargar en direcciones opuestas. Sí. 1. Esta es la última. Quédate en plie. Y 8 con tu pierna. 8 al pecho. 2, 3, 4, 3, 2. Cambiamos. 1. Venga esa posición. Ahí. Notando ese trabajo interno, esa musculatura profunda. Ok. Mira, primera posición. Junta tus talones. Rota desde tus caderas. Busca un plie y pequeñitos. Talones bien. Presionando el suelo. Igual que antes. Mira, retire. Alargamos atrás, retire y delante. Sí, hacemos lo mismo, pero buscando esa rotación externa en nuestra cadera. 2. Ok, una más. Ey, cambiamos. 1 y atrás. 1 y delante. Recojo, alargo atrás. Venga, alarga de la coronilla y alarga del talón. Y 1, 2, 3. Mira, quédate en pie. Media punta. Respira las rodillas manteniendo esa media punta bien alta. Coloca tus brazos en primera. Y busca un poquito ese equilibrio. Todo recogido, ese suelo pélvico. Abajo. Nos vamos a quedar con una mano en la barra. Y nos vamos a colocar en segunda posición. Fuerte la espalda. Mira, lleva tu pie atrás. Despacito. Y hacemos ese plie en segunda, haciendo un pequeñito rebote. Up. Sí, abajo. Y grande. Y una vez más. 1. Y ahora vamos a hacer rápido. Y abajo. Y abrimos. Venga. Que no se nos vaya el culete hacia atrás. ¡Guau! Ahí. Acompañando. Manteniendo nuestra posición. Y ahora nos quedamos atrás y alargamos ese brazo al techo para hacer unos pequeños rebotes, alargando más todavía, notando ese fuego en las piernas, que quema, venga, y 2, y cambiamos
rápido, como si cogiéramos algo del suelo. ¡Ay! Venga, espalda estirada. Una más. Ok, y ahora, rápido. 1, 2. ¡Ay, cómo toman las piernas! 2. Venga. 1. Y up. Muy bien. Nos quedamos atrás y alargamos ese brazo. Pequeñitos. Alargando más. Vamos. Venga. 1, 2. Eso es. Ok, mira, 2 manitos a la barra. En segunda, releve. Me quedo en el releve. Y plie. Y repetimos. 1, 2, 3. Quédate este releve bien alto. 1. Apoya tus talones. Bajamos al gran pie. Sin sacar el cuerpo hacia atrás. Y subimos a la mitad. Bajamos profundo. Venga, esas rodillas. Y más pequeño. Y pequeñitos. Hoy. Muy bien. Alargas. Dale un poquito de respiro a esas piernas. Sí. Cambia al otro lado. Volvemos. Una mano. Segunda. Como hemos empezado. Rápido, ¿sí? Atrás. Y abrimos. Y abre y te quedas. Y alargas. 1, 2, 3. Y vamos. Cambiamos. 1, 2, 3. Venga, ahí nos quedamos. Y ahí alargamos. Te partes por la mitad de tanto que alargas hacia arriba y hacia abajo. 2, 3, 4. Y nos quedamos de nuevo con una mano en la barra. Seguimos con ese trabajo intenso en las piernas. Mira, empezamos releve y plie. Talones bien arriba en esa media punta. Desde ahí, bajamos a tocar el suelo. Volvemos apoyando los talones y nos inclinamos hacia la barra buscando la media punta. Repetimos. Abajo. Y ahora lo hacemos rápido. 1, 2, 3. Notando ese fuego en las piernas. ¿Sí? Que se nota ya. 1. Vamos. Venga, esa media punta bien alta. 1, 2. Y hacemos un también. Y vamos a jugar con el flex. Mira, flex y punta. Y mira mi muñeca. Hace lo mismo. 1. Y ahora, inténtalo rápido. 1, 2, 3. 4, 3, 2. Y nos vamos al otro lado. Y venga, bajamos despacito. Empujamos fuerte con los talones. Arriba alargando lejos. Y volvemos. Y de nuevo. Venga, ese plie. Esa media punta alta. ¡Ay! Esa posición maléfica. Rápido. 1. Y alargo. Y bailo. 1. Y vamos. Venga. 1. ¡Ay! Uno más. Me quedo en mi también. Y jugamos. Flex. Punta. Flex. Y la muñeca. Flex. Venga, tira del talón y tira de los dedos. Y ahora, rápido. 2. Si no lo puedo hacer rápido, lo sigo haciendo lento. ¿Sí? Mira, 2 manos a la barra y vamos con unos balones. Estiro y recojo. Ahí, las dos a la vez. 1, 2, 3. Y cambiamos. 1. Recoges. Haga un poquito de estiramiento. Ve atrás. Alarga lejos. Respira. Arriba. Volvemos a sentarnos a la barra. Sí, sacamos ese cambio al lado.
Y ahora, solo ese trabajo de pierna, de talón y de punta. 1, 2, vamos. Con la rodilla bien estirando, articulando, fortaleciendo tu tobillo. Sigue. 1, vamos, vamos. 4, 3, 2, 1 y 1, 2. Vamos. Ahí. Y sigo alargando mi plie. Sigo manteniendo mi posición. Y 1, 2. Y 4, 3, 2, 1. ¿Sí? ¿Bien? Pues contamos. Uno más, ¿ok? Vamos a llevar una pierna atrás. Vamos a ayudarnos un poquito para saltar. Y con nuestro punto de apoyo, ¿ok? Mira, mira. 1, 2, cambio y estiro. Bajo, me apoyo un poquito en la barra o en mi punto de apoyo para que me ayude en ese saltito. Ok, recogemos pierna y cambiamos. Venga, alargamos. Bajo, cambio, cambio y arriba. 1, 2, 3. 1, 2. Ok, recoges. Y ahora vamos a alargar pierna y brazo contrario. Lejos y recogemos. Y recogemos. 2 más. Y cambiamos. 1 y 2. Venga, alarga lejos. Mira, y ahora desde tu media punta, alargas. Y haces un twist a un lado. Empezamos despacio con la otra pierna. 1, 2 y twist. Y ahora terminando con la misma. 1, va. Manteniendo nuestra media punta bien alta. Bien alta. Eleva la pierna si puedes. Eleva. Eleva. Ok. Al suelo de nuevo. 1, 2. Posición. Pum. 1. Apoya talones. Pierna derecha. Nos vamos a cambiar un poquito esos saltos. Bajamos, cambiamos y rebotamos. Venga. Rebota. Una vez más. 1, 2. Rebota. Y recoge. Para. Pierna y brazo contrario. 1. Alarga. Alarga. Y cambia. ¡Ay, grande! Respiro. 1. Y desde la media punta un pie. Alargo 1. A ver ese twist. Y al otro lado. 1. Y ahora vamos a hacer todo por la otra pierna. Al suelo. Venga, la punta. La media punta alta. ¡Pum! Y ahora eleva si puedes. ¡Fua! Sube. Sube. ¡Ja! Y de nuevo al suelo. 1, 2 y 3 y 4. Un por detrás. ¿Cómo van esas piernas? Un último esfuerzo, ¿sí? Para terminar esta mini sesión de hoy. De nuevo, media punta alta, plie. Vamos a complicarlo un poquito. Mira, punta al tobillo. Bien, subimos y giramos. Subo. ¡Pum! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, el último esfuerzo. Subo. Arriba. 2 más. Y directamente cambiamos. Subo. Twist. Up. No me encojo, me alargo más. Y más. 4, 3 y 2. Y la última. Pues hemos terminado la sesión de Ballet de hoy. Espero que la hayáis disfrutado, ¿sí? Espero que os animéis, si todavía no os habéis enganchado a esta disciplina, porque os va a encantar. Así que buscar clases online, buscar clases presenciales en la ciudad, en la provincia donde viváis, ¿vale? Porque nosotros estamos aquí esperándonos y vamos a estar encantados de teneros en clase.
Muchísimas gracias, ¿vale? A todos y a todas, y eso, que lo hayáis disfrutado. Hasta la próxima.